Ya puede iniciar, ya se estarán admitiendo todos. Listo, La perfecto. nota del examen. Chau. Ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo ¿Qué les tal? va? Hola, buenas Discúlpenos, tardes. pero Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. buenas a todo el Hola, mundo. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, disculpen, habíamos quedado demorados. La escuela no nos dejaba, no nos admitía y se nos demoró un poco. Bueno, muteamos a la gente y empezamos. Perfecto. Ahí está y ahí está. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todos y a todas? Vamos a dar inicio a la cuarta reunión, clase, encuentro del módulo de argumentación y litigio y lógica de las decisiones en el litigio, en las decisiones judiciales. Tenemos que avanzar con el contenido de esta clase previamente. No sé si Francisco tiene que avisar algo para los exámenes y Paula, que estaba entrando. Francisco. Sí, simplemente avisarles que el examen obviamente no es la semana que viene porque es feriado por Semana Santa, es el otro viernes, que es viernes 9, si no me equivoco, pues varios preguntaron en el grupo. Viernes 10 es. Viernes 10 el examen, viernes 17 el recuperatorio. Hay varias preguntas al respecto y bueno, lo aclaramos en el foro, pero bueno, por las dudas. Hoy, en el módulo de hoy, no hay solo un No. repaso, ¿no? No hay un Hoy trabajo. tiene el módulo de hoy tiene una guía de lectura, no es un control, simplemente algunos puntos que nosotros consideramos que son los más importantes como de cara al examen para ustedes. Perfecto. Bueno, hoy deberíamos adentrarnos en la lógica de las decisiones, por lo menos en parte de la lógica de las decisiones. Y antes me parece que nos quedó pendiente todo lo que tenía que ver con las falacias, así que solamente haré una mención y algún par de textos a los cuales pueden ustedes referir respecto a las falacias. Si recuerdan ustedes, un argumento es una buena razón para sostener una idea. Por lo tanto, es una idea para sostener otra idea, que es expresamente, digamos, una posibilidad que tienen ustedes de dar razones a otros. Esas razones tienen que estar conectadas a través de alguna conexión que les dé sentido, atingencia, conexión. Que hay algún niño llorando en la sala que no quiere ser abogado, me parece muy bien, o no quiere ser juez. Ahí está. Y entonces esas conexiones tienen que ser de buenas razones. Primero, para que sean válidas esas razones, buenas razones, para que sean argumentos válidos, tienen que tener atingencia con lo que se pretende defender o lo que se pretende sostener. Adentro de esos argumentos válidos hay de distinto nivel, digamos, como si fuesen fuertes o débiles. Hay argumentos más fuertes y argumentos más débiles. Cuando hay fortaleza, cuando advierto que luego de pensar esa buena razón, en principio no se me ocurren razones contrarias o no se me ocurren contraargumentos sobre ese argumento. Y ahí yo presupongo cierta fortaleza de ese argumento para sostener la tesis que voy a proponer. Por el contrario, los argumentos débiles son aquellos que pueden tener atingencia a la tesis que pretendo sostener, pero que fácilmente pueden ser contrarrestados con otros argumentos más fuertes, más valiosos. Entonces,
el juego de la argumentación es construir una red argumentativa, conectar de algún modo esos argumentos en una red, en un discurso argumentativo, claramente orientado hacia otros, para convencerlos de lo que propongo, de que lo que propongo es bueno, aceptable y es posible adherir a lo que propongo. Es decir, que yo lo que hago en un discurso argumentativo es proponerle a otro que piense como yo. Muchas veces intuitivamente, dentro del desarrollo que nosotros hacemos de conexión de ideas, nos aparecen algunas ideas para sostener nuestras tesis que resultan inválidas porque no son atingentes a lo que pretendo defender. No tienen una conexión directa con lo que pretendo defender. Pero, como son construidas, del modo en que son construidas dentro de un enunciado lingüístico, del modo en que son expresadas o conectadas a otras ideas, esa invalidez aparece disimulada. Esa invalidez del argumento aparece disimulada. Inclusive muchas veces para nosotros mismos. Cuando esa invalidez aparece disimulada, camuflada, para nosotros mismos, nuestro actuar, la expresión de esos argumentos, se hace de modo culposo. Es decir, no hay dolo, no hay intención de engañar a otros, sino que nosotros lo usamos en el convencimiento o creyendo que es un argumento válido, cuando en realidad no lo es. A eso nosotros lo llamamos anfibologías. Las anfibologías son, si ustedes me permiten, las falacias en grado de culpa, digamos, las que por el devenir, por la dinámica del discurso, a veces incurrimos en algún error y lanzamos ese argumento sin tener solidez en esa cuestión. Otra cuestión es la falacia propiamente dicha, que hay de distintos tipos. Yo tengo mis críticas respecto a las clasificaciones de las falacias, aunque hay muchas. Las falacias son aquel argumento que se expresa para intentar hacer entrar en confusión al interlocutor, para confundir al interlocutor, para desviar de la discusión al interlocutor, desviarlo, y entonces, frente a mi debilidad para sostener buenos argumentos respecto a mi tesis, lo que hago es derivar el discurso para empezar a discutir de otras cosas, confundir los niveles de discusión, digamos, tratar de llevar agua para el molino de quien las despliega, intentando que el otro, el interlocutor o el auditorio, no perciba que se les está espetando una falacia. Es una herramienta, no me pongo a discutir sobre el nivel ético de decir, bueno, entonces nosotros no deberíamos utilizar falacias por una cuestión ética o por el fair play que plantean algunos teóricos de argumentos válidos y racionales. Les transmito, como he querido en estas clases, alguna cuestión práctica, más concreta, más en lo práctico. Quien da una falacia o quien ofrece una falacia se atiene a las consecuencias. En el sentido siguiente, si el interlocutor no descubre la falacia y la falacia tiene efectos, es eficaz en desviar la discusión, en empezar a discutir sobre otras cuestiones, en confundir al interlocutor, bueno, será una falacia muy eficaz, muy útil. Cuidado que del otro lado venga alguien que tiene por costumbre descubrir falacias, porque
lo que descubriría es que el discurso de ustedes es tan débil que han tenido que recurrir a una falacia. Y desnudando ese discurso, ustedes quedan muy, muy débiles en su discurso. Si yo descubro en el otro que lo que el otro ha hecho es una falacia, lo que me queda a mí es descubrir, ponerle algún nombre, tienen todos nombres bastante llamativos las falacias, ponerle algún nombre, descubrir, desmenuzar el argumento lingüístico, el enunciado lingüístico, descubriendo la falacia que entraña. Para eso es bueno limpiar las premisas que se han utilizado, expresarlas y luego exponer esa falacia en el discurso, y aquel que la utilizó queda desnudo, queda expuesto. Les doy algunos ejemplos muy comunes de falacias que no, por supuesto que ustedes jamás han utilizado en su vida, pero supongamos que utilizo una falacia ad hominem ofensiva. Y en vez de discutir sobre un hecho concreto o sobre una situación concreta, discuto sobre la persona que la expresa. Digo, bueno, vos no me podés decir eso porque... ¿Por qué qué? Bueno, porque vos sos... Ahí pónganle el término que quieran. Por el color de piel que tiene, por la ideología que profesa, porque es de extrema izquierda, porque es de extrema derecha, porque es ultracatólico, porque es ultraortodoxo judío, porque es negro, porque es extranjero. Todas las discriminaciones habidas y por haber, algunas muy solapadas, hacen a una falacia domino ofensiva. Ataco al que da un argumento en vez de atacar el argumento. A lo cual el otro puede detenerlos y decirle, disculpe, el hecho de que yo sea X, inclusive un X que valorativamente en la sociedad sea reprobable, no implica que mi razonamiento o el argumento utilizado sea inválido. ¿Qué tiene que ver que yo sea X con que mi argumento respecto al tema que estamos decidiendo es correcto? Y yo le digo, si usted quiere, sobre mi condición ideológica, de piel, de color, de elección sexual, de lo que sea, del lugar de nacimiento, si quieren discutimos después sobre eso. Pero ahora estamos discutiendo de otra cosa donde eso no incide en absoluto sobre lo que estamos discutiendo. Bueno, el que quiso distraer con esa falacia queda descubierto. Ahora, ¿qué pasa si yo acepto ese argumento del otro y comienzo a discutir sobre esa condición mía? Bueno, el otro ganó, claramente ganó. Ahora estamos discutiendo de otra cosa que no es lo que estábamos discutiendo. Me expreso claramente en esto. Cuidado con desviar los niveles de argumentación. Luego, falacias que tienen que ver con el absurdo. Falacias, por ejemplo, de masividad, o de que, por ejemplo, muchos opinan en el mismo sentido que yo. Eso que en la doctrina podría ser un argumento de autoridad, o en la jurisprudencia podría ser una autoridad. En el llano, fuera del ámbito del derecho, no implica nada que otros opinen como yo. No quiero ser grosero a esta hora de la tarde, pero si las moscas tienen una conducta determinada, no puede ser que millones de moscas no pueden ser que estén equivocadas comiendo lo que comen. No soy más específico, ¿no? Entonces, que otros, o que sean muchos, o que la mayoría piense de una manera, no implica que un argumento sea incorrecto. Por sí solo, no es una falacia por sí solo. Luego, falacias de autoridad. Le asigno autoridad a
le asigno autoridad a personas que efectivamente tienen autoridad y entonces digo que yo pienso como esa persona, pero esa persona tiene autoridad en un ámbito que no es en el que estamos discutiendo. No sé si alguna vez habrán leído en algún escrito o algo recurriendo a, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, Einstein, Voltaire o algún autor renombrado en algún área, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el Instituto de la Hipoteca o con la responsabilidad parental y a quién tengo que asignársela, o retirar una responsabilidad parental, o a quién asigno el cuidado de un niño, por ejemplo. Pero eso a veces causa efectos, como diciendo, bueno, es una autoridad. Del otro lado dice, mire, la diferencia entre una falacia de autoridad y un argumento de autoridad es que el argumento de autoridad es de una autoridad que efectivamente sobre lo que estamos discutiendo es autoridad, ¿no? Entonces hay que ser, y adentro del derecho pasa mucho eso. Citamos autores renombrados del área del derecho, pero que del área del derecho sobre lo que estamos discutiendo saben lo que yo de física cuántica. Entonces, cuidado con piedras de toque como argumentos que en realidad son falacias de autoridad. Yo estoy cansado con la Madre Teresa de Calcuta, con Einstein y con algún otro, estoy cansado porque siempre Einstein dijo, no sé, la próxima guerra será los palos. ¿Qué tendrá que ver? Es decir, es un físico, no tiene nada que ver, o hablando de cuestiones morales, determinado reconocido personaje dice alguna cuestión que no tiene que ver. Es una falacia de autoridad. Después, las amenazas, esas son muy buenas también. Hay falacias que son amenazas veladas. Si usted no piensa como yo, bueno, entonces en realidad no respeta las reglas del determinado sistema dentro del cual estamos discutiendo. Como una amenaza velada de que uno es un ilógico o un irracional si no piensa como uno. Bueno, eso es una falacia. ¿Qué tiene que ver? Ustedes siempre pregúntense retóricamente frente a las falacias, ¿qué tiene que ver lo que me está diciendo usted con lo que estamos discutiendo? ¿Hasta dónde lo que me dice usted es un argumento atingente a lo que estoy discutiendo? En general, estas cuestiones, relajemos un poco la tarde, total es viernes, no se atrevan a descubrir falacias en personas de escaso nivel de racionalidad, porque cuando ustedes los descubren utilizando falacias, las personas no se ponen contentas, digamos, ¿no? En general, uno tiene que correr o huir, porque cuando el otro se siente descubierto en su falacia, se pone un poco violento. Entonces, cuidado descubriendo falacias a todo troche y moche, porque perderán amigos, familiares, mucho familiar utilizando falacias, mucho amigo utilizando falacias. Así que si no se quieren quedar solos en el mundo, déjenlas pasar, salvo que sea trascendente. Pero es apasionante, digamos, descubrir falacias. Además, uno le sale de adentro descubrirlas y dejar un poco en ridículo al otro no viene mal. Pero lo cierto es que en el ámbito del derecho también se cometen muchas falacias. Hay algunas que son fenómenas o derivaciones de afirmaciones que pueden ser una falacia que son fenómenas. Por ejemplo, que ustedes no hayan demostrado que una persona sea culpable significa que es, ¿qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es? Que si vos no demostrás que es culpable, entonces lo declaro inocente. Eso es una falacia o es una derivación falaz desde la lógica. Porque el hecho de que vos no demuestres la culpabilidad de alguien, solamente que podés concluir de eso en que no pudiste demostrar que una persona es culpable, nada más. ¿De qué puedo derivar que una persona no es culpable? ¿Qué puedo derivar de eso? De que no lo puedo declarar culpable. Solo eso. Pero eso no implica necesariamente que sea efectivamente inocente. No vayan a tocar esa falacia, pues nos deja fuera de la cárcel y está fenómeno, es una garantía que tenemos en la Constitución, y déjenla donde está, que está fenómeno así.
Pero algunos sistemas no son tontos y entonces van al sistema norteamericano y cuando en un juicio no logran demostrar que sos culpable, ¿qué declaran en ese juicio en Estados Unidos? ¿Cómo te declaran? No No culpable. guilty, no un guilty, no, te dicen no culpable. Porque esa es la derivación lógica más directa. No que te declaren inocente. Y eso es suficiente. Eso es suficiente para terminar la cuestión. Pero miren, ¿por qué les doy estos ejemplos? Porque miren los intersticios en donde entran las falacias, ¿no? En un montón. Por ejemplo, otra falacia. Te iba a decir, este tipo está completamente loco, pero otra falacia. Indubio pro reo, indubio pro operario, ¿no? Esos son indubio pro operario, es una falacia. ¿Cómo que por las dudas tiene razón el trabajador? Te agarro, menos, por suerte no nos juzgan lógicos, por suerte. Un lógico diría eso es una incorrección lógica. Pero a nosotros algunas incorrecciones lógicas nos vienen fenómeno porque nos garantizan ciertos derechos que pretenden igualar. Entonces, cuidado, que el derecho utiliza a veces algún tipo de razonamiento que desde el punto de vista puramente lógico formal podría ser una incorrección, pero a nosotros nos parece fenómeno y está perfecto, no hay que alterarlo. Luego la gran discusión sobre si algún abogado, en uso de sus herramientas para defender los derechos de su cliente, debe o no utilizar falacias, bueno, si son falacias son a sabiendas, ¿no? Si no serían anfibologías, pero si debe utilizar falacias. Ahí yo no tengo una postura teórica muy concreta, pero algunos autores dicen, bueno, la argumentación práctica parcial, que es la de los abogados, defensores o acusadores o los que sean, esa es una argumentación práctica parcial. En cambio, la imparcial del juez no podría permitirse el uso de falacias. Tema para discutir en algún seminario, pero como que les daría una posibilidad de utilizar ese tipo de falacias. Solamente le digo desde un punto de vista práctico, si las usan, cuidado en ser descubiertos, porque los discursos argumentativos tienen la fortaleza de su eslabón más débil, o toda cadena o red argumentativa. El punto de un discurso argumentativo se rompe por el punto más débil. Y si ustedes cometen una falacia, claramente el eslabón más débil es ese argumento inválido, y por lo tanto la contraargumentación vendrá por ahí y el haber utilizado falacias debilita el resto del discurso. Porque si no, ¿para qué la usaste? Si tus argumentos son fuertes, ¿para qué metes una falacia? Metes una falacia porque estás arrinconado como gato contra el rincón, estás pegando arañazos. Entonces, por eso haces una falacia, porque no tenés argumentos fuertes. Si vos tuvieses argumentos fuertes, no estarías cometiendo falacias. Entonces, cuando te descubro una falacia, lo único que tengo que decir es que es tan débil tu tesis que tuviste que recurrir a falacias para tratar de sostenerlas y engañar a los interlocutores. En general, los interlocutores no les gustan que los engañen. Entonces, cuando vos descubrís que los quisiste engañar, eso desde un punto de vista psicológico, de aceptación de tu discurso, afecta. No tiene ganas de darte la razón el otro, si vos le cometiste una falacia. ¿Ok? Ustedes podrán decirme, yo en mis cursos utilizo falacias y a mí me va fenómeno. Bueno, está bien, listo. Cada uno hará lo que sea. No quiero ser un purista en esto. Argumento falaz. Les di el ad hominem ofensivo. El ad hominem circunstancial es muy bueno. El circunstancial es porque vos pertenecés a una institución o a un grupo, vos no podés hacer ninguna tesis que sea crítica de ese grupo al que perteneces. Esa es buenísima. Es decir, el Poder Judicial es un desastre, pero vos no podés decir que es un desastre porque vos sos del Poder Judicial.
¿Y qué tiene que ver que yo sea del Poder Judicial con que no pueda? Vos sos cura, no podés criticar la iglesia. ¿Cómo no puedo criticar la iglesia? Yo puedo criticar determinados aspectos y ser, mientras no viole ninguna de esas dogmas que tienen, pero se puede estar dentro de un grupo, de una institución y al mismo tiempo ser crítico de eso. No estás en una estructura dogmática que te impide tener pensamiento crítico. Entonces, pero muchas veces eso se llama ad hominem circunstancial. La de la amenaza es ad baculum. Argumento, falacia ad baculum, esa es buenísima, porque el baculum es un garrote. Es que tengo el garrote atrás, no puedo estar amenazándote, coincidí conmigo porque si no te viene el garrote. Si usted no coincide con mi criterio, no me va a quedar otra cosa que denunciarlo, no sé, ante el jury de enjuiciamiento, no me va a quedar otra cosa que denunciarlo ante el tribunal de disciplina. Eso es una falacia ad baculum, ¿no? Usted, si quiere, puede ir al tribunal de disciplina, puede ir y acusar en el jury, pero eso no es un argumento para que yo deje de decir lo que tengo que decir. ¿Ok? Bueno, podríamos quedarnos un seminario con las falacias y empezar a practicar. Cuiden cuando algunas pautas que se termina el curso y tengo que dar. Por ejemplo, es muy bueno hacer un discurso argumentativo. Miren mi inteligencia superior, ¿no? Hacer un discurso argumentativo y volver a leerlo. Es decir, lean lo que escriben. Lean porque en la dinámica del discurso muchas veces incluimos argumentos que luego, al concluir, están en contradicción con otros argumentos o descubrimos que eso que decíamos que nos parecía ideal en el contexto aparece como una falacia. Vuelvan a leer críticamente sus propios discursos. También es muy bueno, si tienen el tiempo suficiente, sé que muchos de ustedes no lo tienen, pero háganselo leer a un ser humano normal. Por ejemplo, que no sea abogado. Para ver y qué tiene que decirles ese ser humano normal, de cualquier género. Bueno, que se entiende lo que ustedes dicen o lo que pretenden. Dice, decime qué quise decir. Pregúntenle a ese, decime qué quise decir en este texto. ¿Qué es lo que pretendo? Decime cuáles son los argumentos que te pegaron ahí, justos que te pegaron para que sostener eso que yo pretendo. Bueno, ahí van a encontrar un primer análisis de ese discurso argumentativo. Mirá, no se entiende nada lo que dijiste. No se entiende desde que pusiste la fecha. Bueno, ¿es un buen discurso argumentativo o no es un buen discurso argumentativo? No, es horrible. Bueno, mira, creo que vos querés proponer esta tesis o esto, vos querés que la gente acepte lo que vos estás pidiendo y para eso vos le dijiste fuerte, fuerte, un argumento, dos argumentos, tres argumentos, punto. Y a veces es increíble, pero las falacias son descubiertas simplemente. Y te pregunta, por ejemplo, el interlocutor, ¿y esto qué tiene que ver con esto que vos estás sosteniendo? ¿Qué tiene que ver este argumento con lo que vos querés sostener? Y ahí uno pone las alertas, dice, bueno, en realidad me dejé llevar, etc. Bueno, esto quería comentarles así muy livianamente. Textos. Tenemos el ¿cómo se llama? Daramborena, ¿no? El diccionario de falacias, no sé si lo tenemos en el material complementario, el diccionario de falacias, que es bastante interesante. Hay un libro maravilloso de lógica que se llama Introducción a la Lógica, de un autor que se llamó Irving Copy, que desarrolla muy graciosamente muchas falacias. Es cierto que no es un libro para abogados, porque algunas cosas que Copy identifica como falacias nosotros las usamos normalmente, pero es un libro, tiene toda una parte de lógica primero, pero después tiene una parte de falacias muy interesante. Y después hay una obra de Atienza que se llama La Guerra de las Falacias.
También un libro muy simpático de Manolo que habla sobre las falacias. Bueno, dudas, conflictos, crisis existenciales, tentativas de suicidio sobre las falacias, no. Bueno, sigamos entonces. Vamos ahora sí a la unidad temática que nos toca. Si hay preguntas o algo, Paula o Fran me dicen, ¿sí? Bueno. Hay algunas ideas respecto a cómo hemos razonado en el derecho o en el ámbito judicial que deberíamos reforzar. Primero, que las sociedades democráticas más nuevas, más modernas, o las democráticas constitucionales, o inclusive algunas de mayor desarrollo teórico como las democracias deliberativas, ya no admiten sostener decisiones judiciales exclusivamente en razones de autoridad. Es decir, que la mera autoridad o la remisión a la mera autoridad no es suficiente. Por lo tanto, la estructura de una decisión judicial no debería ser meramente una descripción del proceso que se realizó, sino además de una descripción de cómo razoné, el ofrecimiento de una serie de razones complementarias a la mera autoridad de donde emana esa decisión. Típico caso. ¿Qué hacemos en la estructura procesal de una sentencia? Determinamos el hecho o la materialidad ilícita o la situación ilícita o el hecho en controversia. Decimos el derecho que le resulta aplicable, decimos cómo conectamos ese derecho a esa situación fáctica. Luego expresamos cómo hemos concluido luego de hacer ese silogismo. Eso es una descripción del razonamiento. Es necesaria, pero no suficiente. Hoy en día necesitaríamos otorgar a ese texto, a ese discurso meramente descriptivo, discurso narrativo, pero meramente descriptivo, contenidos argumentativos, no meramente descriptivos, informativos, sino argumentativos. Que lleven al otro, en esa sociedad, que lleven al otro a que se convenza de alguna manera y además que efectivamente haga conocer la decisión. Describir lo que hacemos nos lleva necesariamente a que se conozca cómo se decidió. En ese derrotero, el proceso lógico de la sentencia del silogismo que hasta el día de hoy sigue, y está bien que siga, debería incluir, además de lo explicativo, lo justificatorio. Y dentro de lo justificatorio tenemos dos partes del razonamiento. La justificación externa, ¿por qué decidí como decidí? Y la justificación interna de las premisas utilizadas. Vamos con Juan mató a Pedro, que siempre nos sirve. Juan mató a Pedro, artículo 79 del Código Penal,
muy claro. ¿Por qué? Porque el 79 dice que al que mata a otro le corresponden de 8 a 25 años de prisión. Juan es un alguien que mata a otro, que despliega una conducta que es matar. Por lo tanto, el contenido de la norma abstracta general, la premisa fáctica o la situación fáctica se subsume en el contenido abstracto general, y a partir de que yo pude subsumir la premisa fáctica en la premisa normativa, puedo extraer la conclusión. Cuidado. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión no es 9 años para Juan. La conclusión es que puedo utilizar la premisa abstracta a la situación fáctica. ¿Ok? Esa es la conclusión. Ahora después hay un acto de voluntad posterior a la conclusión, que es elegir entre 8 y 25. Por determinadas razones voy a elegir de 8 a 25. Por los atenuantes y los agravantes, por el contexto, por la situación, por la reincidencia, por lo que sea, por la disminución de la comprensión del acto, por lo que sea, voy a optar o entre 8 y 25 o directamente no aplicarle la solución normativa. La justificación externa, es decir, ¿por qué razoné como razoné? La justificación interna es ¿por qué utilicé la premisa que utilicé para llegar a la conclusión que extraje? ¿Por qué la premisa fáctica la determiné como la determiné y no de otra forma? ¿Por qué utilicé esta premisa normativa y no otra? Para decirlo claramente. ¿Por qué el 79 y no el 80? O, si mal no recuerdo, ¿el 165 es el homicidio en ocasión de robo? Vengo bastante bien, ¿no? 80, 79, 165. Bueno, entonces, ¿por qué no 165 y por qué 79 y por qué no 80? Bueno, me tenés que dar razones de decirme por qué la situación fáctica es esta y no otra. ¿Por qué la situación fáctica es X y no M y no N y no Y? Eso es nuevo. Usted dice, ¿cómo va a ser nuevo eso? Sí, eso es nuevo. Antes, yo por una serie de procedimientos lógicos y en un amplio campo de libertad, el juez determinaba la situación fáctica, conformaba el plexo probatorio como se le cantaba, como consideraba, conformaba el plexo probatorio como lo consideraba, y luego escogía por Iuria Novit Curia, él conocía el derecho y entonces escogía la norma para la situación fáctica y por lo tanto conectaba, así es esa sinapsis, ¿no? Esa conexión entre premisa fáctica y premisa normativa. Y luego extraía una conclusión, que era aplicarle una de las alternativas que proponía la norma. Y luego sentenciaba, dictaba una sentencia, ¿no? Por encontrar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, condenarlo a la pena de 9 años de prisión, accesorias legales y costas, bueno, al revés, ¿no? Por encontrarlo autor penalmente responsable del delito tal. Bueno. Vamos a la receta de las princesitas. ¿Se cortó justo? Se cortó. No, te escuchás, ¿eh? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Las princesitas, ¿me escucharon? Las Se te princesitas. escucha, sí, se te escucha y se te ve. Nadie Nunca se comió. cortó. Princesitas, nadie comió. Princesitas eran un pequeño budincito con dulce. Se le recortaba la tapa, se le ponía dulce de leche adentro y se le ponía azúcar impalpable arriba. Estaba en el libro de doña Petrona C. de Gandulfo. Y entonces mi abuela hacía princesitas. Vayamos a las princesitas.
Yo digo, bueno, para ser princesitas debe tomarse primero el libro de doña Petrona C. de Gandulfo, único libro de cocina sobre la faz del planeta, los demás son meras copias. Utilizarlo, buscar la receta en el índice de princesitas, escoger la receta, leer los ingredientes, comprar los ingredientes, mezclar los ingredientes en la forma que dice doña Petrona C. de Gandulfo, colocarlo en un horno a temperatura muy baja durante un tiempo, parece que hay que ponerle algún polvo leudante para que leven. Luego de 20 minutos usted tendrá las princesitas. Bueno, eso es una sentencia del siglo XIX. Eso es una sentencia del siglo XIX. Bueno, ahora una sentencia del siglo XXI. Bueno, todo eso, es decir, los ingredientes, cómo lo tenés que hacer, qué procedimiento racional utilizaste, por qué. Y ahora la otra parte es, bueno, ¿por qué elegiste los ingredientes que elegiste y no otros? ¿Por qué esa temperatura del horno y no otra? ¿Y qué es lo más importante de todo eso para que vos comas princesitas? Invitarte para que vos las comas. ¿Qué argumentos usás para que se coman tus princesitas? Eso es una sentencia hoy. No es meramente describir el proceso racional ignorando al resto de la humanidad. Vos haces sentencias, lamentablemente les quiero decir, para el resto de la humanidad. ¿Y cuál es el juego de esa sentencia? Que tenés que convencer al resto de la humanidad que haces princesitas fenómeno y que son las mejores del mundo. En algunos casos vas a tener que convencerlos que no son las peores. Y con eso te tenés que conformar, para que se la coma el otro. Estoy utilizando bien la metáfora, digamos, se están dando cuenta de que en una sentencia hoy en día no es subsumir el hecho en el derecho mecánicamente, sabiendo el artículo del código. Ustedes ya se dieron cuenta, son toda gente con bastante cantidad de años, se dieron cuenta que no es identificar la norma y subsumir una situación fáctica, ¿no? Se dieron cuenta que no es así, que hay una infinidad de factores que inciden en por qué elegís la premisa A y no la B, la C, la D. Y además me tenés que decir a mí por qué A y no B, ni no C y no D, y decirme que también es válido A, B, C y D. No que la única forma de razonar en el universo es la que hiciste vos. Porque eso te acerca a la necedad. Y ofrecer alternativas de razonar como vos o de otra forma te hace razonable. Y la subsunción entre el hecho y el derecho, hoy, además de ser racional y correcta desde lo racional, también por el mismo precio tenés que hacer que sea razonable. La razonabilidad. La razonabilidad está íntimamente relacionada a lo plausible, a lo altamente probable, no a la exactitud. Las sentencias no son una suma matemática, no son una cuenta exacta. Son una propuesta lo más aproximada posible al sistema normativo. ¿Por qué? Porque me dicen, mire, yo me enfrento a un sistema normativo que me da un menú, una cantidad de alternativas para subsumir las situaciones fácticas que se presentan. Y para construir, sí, crear, sí, con el material que me permite el sistema, no con mi locura o con mi nivel de creacionismo absoluto, sino con las posibilidades que el sistema te permite construir una solución con los elementos normativos, jurisprudenciales y doctrinarios que tenés, vos proponés esa solución. Pero esa solución es una propuesta, vos le proponés a los demás esa decisión. No es que yo soy el juez y yo decido.
Sí, mi amor, vos decidís, pero el decidir no significa que vos no intentes con todas tus herramientas, convencer a los demás de que vos decidís fenómeno. Porque la única forma que te sigan dando trabajo, esos a los que vos decís, sobre los que vos decidís, es que los convenzas o se den cuenta que haces tu mejor esfuerzo por convencerlos de que decidís de la mejor forma. Yuria Novit Curia. Sí, ya sé, Yuria Novit Curia. Vos conocés el derecho. Yo ya sé que conocés el derecho y eso es una regla básica. Perfecto, vos tenés que conocer el derecho. Pero además me tenés que convencer. A mí, ¿a quiénes tengo que convencer? Ustedes no saben lo que es dar una charla de esta para jueces de muchos años. ¿A quién tengo que convencer? Mirá, tenés que convencer a todos, al auditorio, y todos son, en principio tenés que hacer un gran esfuerzo por convencer a las partes. Ya sé que el que está atravesado por un interés no se va a convencer. Eso no implica que vos no hagas el esfuerzo de argumentar. Bueno, tenés que argumentar para ellos, para los abogados, tratar de convencerlos, para el Tribunal Superior, si sos un abogado y si sos un juez también, para tu tribunal, también le hablas al Tribunal Superior. Le tenés que hablar a la sociedad. Gracias por eso. ¿Quién dijo por sobre todo al que pierde? Y por sobre todas las cosas. Gracias, Verónica. Y por sobre todas las cosas, tenés que hacer un profundo esfuerzo. Por si tenés la gracia divina, si es que existe eso, de poder convencer al que sufre la decisión. Ya les dije que le hacemos mal a la gente, ¿no? Les hacemos mal. No, la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Es que yo hago justicia. Síganme los buenos. Mirá, le arruinás la vida a la gente. Le quitaste la casa. A ver si me entendés. Lo metiste 20 años de prisión accesoria legales y costas adentro de la unidad 1. Si tenés suerte, te meten menos años en la de Gorina. Le arrancaste de los brazos a un hijo, a un padre y se lo diste a una madre, se lo arrancaste de los brazos a la madre, se lo diste al padre. Encima se lo diste a 15.000 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Bueno, por la norma de reenvío. ¿Vos querés explicarme la norma de reenvío? Explícamela. Hacé la sentencia de restitución explicándome la norma de reenvío. No te alcanza. Porque para los vecinos vas a ser un monstruo que llevaste la policía para sacar al niño, para llevárselo a 15.000 kilómetros de distancia. Esas sentencias son fenómenas cuando lo traes desde los 15.000 kilómetros. Pero a veces en la sentencia se lo tenés que mandar a 15.000 kilómetros. Entonces tenés que hacer tu mejor esfuerzo, no de describir lo que hiciste. No le describa la receta de Doña Petrona. Porque no convences a nadie para que te coman las princesitas. Porque a veces de lo que lo tenés que convencer es de cosas que no son tan ricas como las princesitas. Es un problemón el que tenés. No sé si van entendiendo, pero mi gran esfuerzo de decir un discurso, eso lo tenés que hacer. Me dice, yo estoy tapado de trabajo, doctor, yo soy secretario de un juzgado de primera instancia de lo civil y tengo el 70% de ejecutivos de las mutuales que tienen el negocio ganado porque hacen acuerdos con el Estado tienen índice de cobrabilidad cero, pero meten todos los ejecutivos y te llenan los juzgados civiles y comerciales de ejecutivos, ¿no? Y bueno, en los ejecutivos tengo que hacer todo ese trabajo que usted me dice, con las princesitas, no sé lo que me dijo. Mirá, no, quizás en un ejecutivo no, en un proceso monitorio no, en un caso simple no. Pero en casos difíciles sí, en casos trágicos o drásticos sí, en un amparo de salud, en una cuestión de bioética,
en un tema donde involucra, no sé, la toma de un terreno y el desalojo de familias con niños y ancianos. Bueno, ahí tenés que esforzar. Vos te das cuenta en cuál tenés que hacer un profundo camino de justificación interna y externa en la sentencia y uno en el que podés meramente describir recurriendo a pocos argumentos de autoridad. Pero la clase de hoy es para tomar conciencia. No importa que ustedes sean fiscales o defensores o jueces. La clase de hoy es para que tomemos conciencia que ese discurso es un esfuerzo estratégico para tratar de convencer a otros. No otra cosa. Y en ese trabajo vos tenés que tener muy claro hasta dónde describís y hasta dónde justificás. Y la tarea del silogismo judicial no se agota en la mera descripción. Una de las formas de fortalecer ese silogismo es, aún asumiendo las distintas alternativas, de cómo puedo decidir, proponer la elección de una de las alternativas, no negando las otras, sino asumiéndolas. Nunca puedo decir que algo es mejor si no lo comparo con otra cosa. No hay algo mejor intrínsecamente y aisladamente. Solo se es mejor en comparación con otro o con otra cosa. Si no, no es mejor. Pues es mejor te falta una palabra. Mejor que otra cosa. Por lo tanto, tengo que comparar. Base de la teoría de la decisión judicial, que es algo relativamente moderno, es que no hay decisión judicial si no hay alternativas. Yo no decido si no hay alternativas. Ejecuto directamente, pero no decido. Nadie puede decir que decide si no tengo alternativas. ¿Hablé del pasillo y la puerta, Fran, en alguna de las clases previas? No, ¿no? Bueno, está bien, tengo un pasillo. Tengo una tesis. ¿Cuál es la tesis? O la hipótesis, o lo que pretendo. Salir del pasillo. Bueno, el pasillo es un pasillo literal, cerrado, sellado, con una única puerta. Del otro lado una pared, arriba pared, costado pared, abajo pared. Y tengo una única puerta. Y yo estoy adentro de esa estructura ahí alocada y digo que quiero salir. Mi pretensión es salir. ¿Alguien en su sano juicio me va a decir que decidió salir por la puerta? No, ahí no decidiste salir por la puerta. Solamente podrías decir que decidiste si hubiera ¿qué? Bueno, una ventana, una claraboya, otra puerta, 2 puertas, 32 puertas, y entonces elijo entre las 32 y decido salir por esta. Bien, pero si no tenés ese camino, difícilmente puedas decir que decidiste. Y el juego de la decisión judicial, la lógica de las decisiones judiciales, es cómo llegar a esa conclusión correctamente. Esa es la lógica. La lógica, ustedes saben que es una disciplina que estudia el correcto razonar. La lógica estudia el correcto razonar. Entonces, cuando estudio lógica, lo que estudio es cómo puedo decirle a otros que yo conecté correctamente las ideas para llegar a otra idea. Eso es un razonamiento. Conectar ideas que en el sentido son premisas que me permiten arribar a otra idea a la que llamo conclusión. A veces esas premisas se encuentran expresas como tienen que ser en el derecho y en una sentencia judicial. Nunca, jamás en la vida
premisas tácitas, ¿sí? Que es un modo correcto también de razonar. Hay modos de razonar donde las premisas o alguna de ellas se encuentran de modo tácito presentes, no expresas. Ese juego no nos lo permite a nosotros. No, ahí alguien levantó la mano. Sí, yo, profesor. Sí. Quería consultarle en este contexto, la teoría del delito, ¿qué espacio ocupa? Porque de alguna manera nos las venden o nos las enseñan en la facultad como una máquina perfecta en donde si uno mete los hechos del caso o el caso y va pasando esos Sí. filtros inteligentes, sale un resultado que puede ser ese resultado, independientemente bueno, la corriente que se elija tomar de la teoría del delito. Sí. Pero como, ¿qué espacio ocuparía acá de argumentación, de A subsunción? ver, en principio, para un cachito que abra, ahí te veo. En principio, a ver, hay una visión tradicional, todas estas teorías de la argumentación y de la justificación son teorías de 1950 en adelante. Por lo tanto, todas las teorías del delito, que las hay previas, y teorías principalmente del derecho penal, que las hay previas a esa visión argumentativa, seguían la lógica de cómo mecánicamente yo puedo arribar a una conclusión exacta y única. La respuesta correcta y única a través de la subsunción que corresponde. Nosotros somos como un revulsivo de toda esa visión, digamos. Decimos que nunca hay una única solución correcta. En general, las teorías pospositivistas descreen de acceder a una única solución correcta, salvo que seas Alexi, que dice que utilizando principios llegas a la única solución correcta. Yo tengo mis serias dudas y para mí la solución correcta es la mejor justificada. Por lo tanto, hay otras válidas. Y puede ser tan válido llegar a un resultado como llegar a otro resultado. Muchas veces. Solo que alguno es más justificado que otro. Simplemente eso. Para eso tenemos que justificar. Para eso necesitamos hacer un procedimiento racional expreso en nuestras sentencias. Debemos evitar lo que nosotros llamamos entimemas. Eso está bueno para la reunión de la familia hoy a la noche, ¿no? De los amigos. Estuvimos hablando de los entimemas. Un término que pega, es un término que parece enema, pero es entimema. Lo cierto es que no pongan enema, pongan entimema, ¿sí? Los entimemas son razonamientos donde tienen sus premisas válidas, pero tácitas. Las doy por sabidas. Pero nosotros queremos esa idea, tenemos esa idea de justificar, razonar correctamente, pero el razonamiento correcto en esta idea te permite arribar a varias posibles conclusiones, el mundo de lo plausible. Y a veces es tan válido llegar a una conclusión como a otra, como a otra. Bueno, ahora me toca elegir entre las tres. ¿Cuál elijo? La que tenga más justificación. ¿Y cuál es la que tiene más justificación? Bueno, la que tenga mejores argumentos para sostener esa. ¿Me sirven los argumentos de autoridad? Claramente, pero no son suficientes. Tengo que empezar a hacer jugar otro tipo de argumentos, contextuales, pragmáticos o consecuencialistas. Argumentos sistemáticos, que tiene que ver con cuál de todas estas elijo. La que mejor coincida con el sistema en el cual estoy, con el sentido que le da el sistema.
Eso implica, es muy interesante esto. Bueno, a mí me interesa, qué sé yo, sí. Pero es muy interesante porque vos tenés que atar el estudio de la lógica de la decisión judicial a los métodos de interpretación. Y tenés que conectar esto de los métodos de interpretación respecto a las normas, tenés que atarlo con herramientas argumentativas. Entonces, fíjense lo que ustedes necesitan hacer. Necesitan razonar correctamente. Por lo tanto, tendrían que tener algunas herramientas de lógica. También necesitan manejar la normativa y la correcta interpretación de las normas. Por lo tanto, necesitan métodos de interpretación. Y después tienen que tener herramientas argumentativas para tratar de convencer a aquel que le dirigen la sentencia. Siempre procurando, siempre resumiendo un poco todo lo que hablamos en las otras clases, ¿no? Siempre procurando huir lo máximo posible de la necedad, de la sinrazón. Ahí me gustaría un punto fundamental que quiero mencionarles. La diferencia entre la arbitrariedad y la discrecionalidad. Y desterrar de su lenguaje un término con la carga emotiva negativa que tiene. Pareciera ser algo negativo la discrecionalidad. No, es el juez fue discrecional. Pura discrecionalidad. Bueno, fenómeno, bárbaro. Está bárbaro el juez que es discrecional. Es un juez que técnicamente acepta que hay más de una solución posible y ha dado los suficientes fundamentos para sostener la que escogió. Ese es un juez discrecional. La discrecionalidad tiene que ver con la racionalidad. Por lo tanto, es la elección de entre varias posibilidades, pero justificando por qué se eligió la que se eligió. Es lo que tiene que hacer un juez. A diferencia de la arbitrariedad, que es tomar una de las opciones o una de las tesis sin fundamento alguno, o con argumentos completamente inválidos. Eso es otra cosa. La arbitrariedad es una cosa, la discrecionalidad es otra. Hay un autor, los invito a leerlo porque ahora todavía, no sé si lo subimos Discretion al texto, en castellano no, ¿no? Pero lo podemos sumar. Hay No, creo que no está. No está, ¿no? No parece que no. Bueno, podemos sumarlo al material complementario. No, pero lo podemos, sí, Mm. lo cargamos como material complementario. Hay un artículo que se llama Discretion, de Herbert Hart, uno de los grandes teóricos del derecho, uno de los muy grandes del siglo XX. Ahora les cuento una anécdota de Hart, pero no importa. Herbert Hart hizo un texto que se llamó Discretion. Es muy bueno el término porque es discreción, porque no hay discrecionalidad en inglés, no está la traducción, no, discretionality, no existe. Pero ser un juez, ¿qué es? Y Hart ahora está traducido, es del Harvard Law Review. Hart describe qué es ser un juez discreto. A mí me parece maravilloso. Ustedes cuando vayan a la entrevista, ahora cuando terminen la escuela judicial el mes que viene, vayan a la entrevista para ser jueces antes de que sean jueces o fiscales o defensores o asesores, que serán para octubre, noviembre más o menos. Vayan a la entrevista y digan, ¿usted qué pretende? ¿Qué tipo de juez pretende ser? Pretendo ser un juez discreto. Maravilloso. ¿Y qué es un juez discreto? Ese es el juez que opta dentro de lo plausible, de la plausibilidad que nos presenta el derecho, actúa de modo prudente. Resuelve eligiendo la mejor de las soluciones, justificando de por qué es la mejor. Eso debería ser un juez. Y no andar haciéndose grabar en un documental. Pero
Lo cierto es que un juez, claramente es la contraposición, ¿no? Pero lo cierto es que un juez prudente tiene que ver mucho también con la ética profesional y la ética judicial. Pero un juez prudente es el que elige, es discrecional. He tenido alguna discusión a veces con personas de alto nivel de la Suprema Corte y del Poder Judicial, tratando de explicar esta idea de lo discrecional que está tan mal valorada. Dice, el juez tiene que ser objetivo. Es una cosa... Eso es, miren, ningún sujeto puede ser objetivo, porque al ser sujeto está imbuido de subjetividad. Lo que sucede es que esa subjetividad debe ser controlada racional y razonablemente, a través de argumentos. Pero no es de que tiene que evitar su subjetividad. No, usted tiene que separarse de lo que usted es y entonces fallar como si fuese un ente no humano, subsumir el hecho en el derecho. Mire, uno juzga como juzga, con los elementos que juzga. Lo que sucede es que y acá quiero ser bastante revulsivo en esto también, poco me importa lo que usted piense, le digo al juez. Me tiene muy sin cuidado lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted considera como ético, no ético, moral, no moral. Usted me tiene que justificar su decisión. Me tiene que justificar. Yo siempre digo, la motivación, el modelo decimonónico de la motivación. La motivación está muerta en la sentencia. La motivación no es lo que era. No se le puede llamar más motivación. En todo caso es la fundamentación. Más actual todavía, la justificación de la decisión, pero no la motivación. La motivación, primero me tiene muy sin cuidado los motivos que tenga el juez en fallar como falla. Sus motivos no. El término motivación refiere a motivos y los motivos no son de mero orden psicológico, qué sé yo, ideológico. A mí me interesa qué argumentos tiene para justificar lo que hace. Porque lo que lo voy a controlar al juez es en su racionalidad y en su razonabilidad. Y yo le controlo la racionalidad y la razonabilidad a través de los argumentos que me da, no de lo que piensa él internamente. ¿Qué sé yo lo que piensa internamente? A mí me expresó lo que me expresó en la sentencia, que son los argumentos que me dio. Yo lo controlo en su decisión a través de los argumentos que me dio. Pero me tiene que dar argumentos. Si no me da argumentos o no me justifica, es arbitrario. Por lo tanto, lo critico por arbitrario. Pero la arbitrariedad es la falta de fundamentos. Otra cosa es decirle que sus argumentos no son atingentes a la tesis que tiene. Por lo tanto, le critico la incorrección de su justificación. Una cosa es criticarle la inexistencia de su justificación. Otra cosa es criticarle la incorrección de su justificación. Pero lo que siempre critico es su justificación, sus argumentos. El motivo en la Revolución Francesa, el único motivo existente que había para sentenciar, ¿cuál era? La ley. Por lo tanto, la falta de motivos es la falta de la ley, la falta del artículo mencionado en la sentencia. Eso provoca nulidad en el modelo clásico. ¿Qué es lo que te provoca una nulidad en una sentencia? Uno de los elementos, ¿no? La inexistencia de la mención de la ley. Vos podés darme todo el texto de la ley, el sentido de lo que la ley dice. ¿No me pusiste el numerito? Tu sentencia es nula. Me tenés que poner un numerito. Ahora me lo pusiste, pero es errado, es otra cosa, no es nula. Me pusiste una ley, es incorrecto. En el recurso extraordinario sería errónea aplicación de la ley. Pero una cosa es que no me pongas ninguna ley o ningún articulito. Eso era el elemento básico del modelo decimonónico revolucionario francés, de la motivación.
Era un gran aporte motivar la sentencia, hasta la Revolución Francesa no las motivaban, a partir de la Revolución Francesa las motivan, aplicando la ley. El único problema es que seguimos teniendo profesores, jueces y todos que creen que todavía las sentencias solo se motivan. Cuando, además de ponerme la ley, ahora siempre me falta algo, ¿no? Ahora no me alcanza que me motives. Ahora quiero que me des más. Es la historia de mi vida. Quiero que me des más. Antes me alcanzaba que me acompañaras, ahora quiero que hagas las compras. Pero, bueno, no alcanza nunca. No alcanza. Ahora no alcanza motivar. Ahora tenés que justificar. Y me tenés que justificar bien, con buenos argumentos. Por eso estudias argumentación. Para darme buenos argumentos para sostener la decisión que tomaste. Todo eso por el lado de la justificación. ¿Cómo evitamos necedad? Una sentencia, por ejemplo, me encantaría una sentencia así. Algún día me las van a traer. Me van a decir, con el cuadro de la situación fáctica presente y el marco del sistema normativo en el que nos encontramos y el contexto normativo, las soluciones que se pueden presentar, a esta situación se la puede solucionar de esta forma, de esta otra forma, de esta otra forma. Pongamos que tengamos tres. Se la puede solucionar de las tres formas. Las tres son válidas. Y podría fallar de cualquiera de las tres formas. Y acá la maravilla de la palabrita. Pero tengo que escoger una. ¿Qué quieren? Me pagan para escoger una, dice el juez. Tengo que escoger una, no puedo darte tres soluciones, te tengo que dar una. Bueno, le voy a dar la mejor, dice la sentencia. Ahora, si yo lo esperara en el turno argumentativo al otro, surgiría la pregunta del otro, ¿no? ¿Qué me preguntaría el otro? ¿Por qué es la mejor? Bueno, esperamos un segundito. Ahora te voy a decir por qué es la mejor. Por esta razón, por esta razón, por esta razón y por esta razón. Que son mejores que estas otras que sostendrían la tesis 1 y mejores que estas otras que sostendrían la tesis 2. ¿Es más compleja la sentencia? Lógicamente. ¿Es más convincente? Uf, un montón. ¿Por qué? Primero, lo que le mostré al auditorio es que no es que juzgué como yo creo y nada más y no evalué lo demás, sino que yo evalué diferentes alternativas y propongo la mejor solución. Y en esas razones, además de las normativas, además de otros argumentos de autoridad, coloco, por ejemplo, argumentos consecuencialistas o pragmáticos. Digo, ¿por qué? Bueno, porque esto es lo que mejor soluciona el conflicto, de la mejor forma. Genera menor daño para uno y optimiza el resultado para el otro. ¿Y por qué razones? ¿Jugamos con el interés superior del niño? ¿Quieren? Bueno, tengo que decirte por qué esto realiza mejor el interés superior del niño. Pero eso no significa que haber quedado del otro lado no protegiera de alguna forma al niño. Yo lo que digo es que esta lo protege mejor que la otra. Solamente eso. Entonces puedo hablar de que si el niño hubiese quedado del otro lado, tampoco es que hubiese sido el acabose, el final de los tiempos, la denigración absoluta del niño. No es así el mundo. Entonces, reconozco que de un lado y del otro se podría haber quedado, pero de este lado está mejor, y como tengo una norma convencional incorporada como Tratado de Derechos Humanos a la Constitución y juega el 31 de la Constitución, yo tengo que optar por este argumento y por esta decisión porque realiza mejor el mandato normativo. ¿Conformará al que le quitaron el niño? Vaya a saber, Cris. Muy probablemente no. Pero al menos trato de ser razonable. Yo pondría cartulinas, todavía se venderán las cartulinas, pero pondría una cartulina con chinches en mi panel
y yo pondría, debo ser razonable. Siempre debo intentar ser razonable. La única posibilidad que los otros entiendan que soy razonable es haber intentado dar un mejor discurso argumentativo para sostener mi decisión, no quedarme solamente en describir. Todo eso respecto al problema justificatorio de la solución normativa o de la solución final del conflicto. Pero nos quedó la premisa, la chiquitita, ¿no? La premisa fáctica nos quedó. Bueno, y en la premisa fáctica, bueno, también hay un proceso justificatorio, no meramente descriptivo. Hoy en día, con reglas y pautas previas a la afirmación de la existencia del hecho para poder ser convincente. ¿Cuáles son esas reglas? Reglas del razonamiento probatorio. Reglas de la justificación de los hechos. Hay justificación de hechos y justificación del derecho. En la justificación del hecho, tengo que utilizar una serie de reglas del razonamiento probatorio. ¿De dónde venimos? Bueno, venimos de la libre convicción en materia de hechos y de la regla de la sana crítica. ¿Dónde entraba lo justificatorio en la libre convicción? En ningún lado. ¿Dónde entraba lo justificatorio y argumentativo en la regla de la sana crítica? En ningún lado. Lo único que tengo que hacer es describir que utilicé la lógica y las leyes de la lógica y las reglas del sentido común. No había justificación en eso. El campo de los hechos era un campo sumamente amplio para quien decidía. Conformaba según su criterio el plexo probatorio. Es más, no tenía que ser convencido de nada ahí el juez. Solo utilizaba los medios probatorios que le proveían las partes. ¿Hay que romper ese criterio? No, por la igualdad de las partes. No hay que, el juez no tiene como tercero imparcial entrar a tratar de buscar más elementos probatorios, pero sí tiene la obligación de utilizar un razonamiento probatorio que impone o implica una justificación de cómo se conforma el plexo probatorio, qué se descarta de ese plexo probatorio y qué es lo que se incluye en el plexo probatorio. Dar razones de por qué descarté lo que descarté y por qué incluí lo que incluí. Y luego comenzar a construir un razonamiento respecto al valor probatorio de los elementos con los que cuento. ¿Qué valor tienen y por qué? Pero no es decir, les pido por favor, no es decir, esto tiene más valor, A tiene más valor que B. ¿Por qué? Porque yo considero que tiene más valor A que B. No. Deberías darme alguna razón para decirme a mí, convencerme a mí, que esta prueba tiene mayores elementos como para ser tenida en cuenta para lograr cierta convicción respecto al recorte de la realidad que doy por existente. Reconstruyo parte de esa realidad, parte de ese mundo, de una forma determinada. En esa parte del razonamiento, del mecanismo de silogismo, en esa parte que es la premisa fáctica, hoy en día prácticamente es imposible desarrollar seriamente teorías del derecho sin recurrir a la interdisciplina.
Es muy difícil practicar hoy en día derecho sin saber epistemología, sin saber algunos elementos de neurociencia, sin saber psicología del testimonio. Es decir, ¿cómo puedo decir que determinado elemento probatorio es más fuerte que otro? Ahora no soy un especialista en neurociencias, solamente lo toco porque tengo estos temas, o no soy un especialista en psicología del testimonio, pero sí tengo que conocer algo porque toco estos temas de razonamiento. Pero supongamos, toquemos un tema. Consumo problemático de estupefacientes, de los que sean. Bueno, hay testimonios de una persona con consumo problemático. Bueno, preguntarán, un psiquiatra, un psicólogo, preguntarán, ¿pero qué consume? Bueno, alcohol. Bueno, percibe la realidad de una manera determinada. Bueno, consume cocaína. Bueno, percibe la realidad de una manera determinada. Bueno, consume marihuana. Bueno, tiene una percepción de la realidad diferente a los otros dos. Bueno, consume ansiolíticos. Bueno, tiene otra percepción. Consume todas estas cosas juntas. Tiene otra percepción, si es que tiene percepción. Pero lo cierto es que, bueno, entonces un cocainómano no puede declarar claramente está viciado. Guarda. Describen un hecho. Y entonces es extremadamente detallado, extremadamente acelerado y detallado en lo que describe. Bueno, lo describe de una manera determinada. Eso no significa que sea inválido ese testimonio por el mero hecho de que la persona tenga un consumo problemático de ese estupefaciente. Bueno, una persona consume marihuana y declara, dice, bueno, sí, y estaba, y no sé, y había una persona, y se va por las nubes de Úbeda. Bueno, lo describe de otra manera. ¿Y por qué tengo que saber cómo percibe la realidad una persona con consumo problemático de estupefacientes? Porque después no puedo decir que por la declaración conteste de 3 testigos, yo extraje que X sucedió. ¿Y cómo eran los 3 testigos? Bueno, uno era consumidor de marihuana, otro era consumidor de cocaína, y el otro es una señora que toma té todos los días a la mañana. Y los 3 percibieron la realidad en el mismo momento, de la misma forma, percibieron el paso del tiempo del mismo modo. Bueno, eso es horrible considerando la premisa fáctica. Evaluando testigos son malísimos. ¿Por qué? Porque nunca podrías darle el mismo valor, ni la misma percepción, ni podrían decir nunca lo mismo los 3. 3 testigos valen más que uno. ¿De dónde? 3 más que uno. ¿Por qué? La prueba pericial tiene más fuerza que la prueba... ¿Por qué? Para eso necesitamos saber ciencia de la prueba para determinar, pero todos la necesitan saber, no solamente los jueces. Los abogados que llevan casos ante los tribunales también deberían saber esto. Pero al revés de esto, ¿qué hacemos? Bueno, tráete 3 testigos, conseguite 3 testigos, pidámosle a ver qué prueba informativa, qué prueba de informe pericial puedo pedir, tal cosa, tal otra. Bueno, pidamos eso. Conseguiste un médico que te haga los puntos de pericia. Ustedes se tienen que transformar en médicos, en psicólogos, en psiquiatras, claramente no. Pero hoy en día el derecho de espaldas a la interdisciplina es una broma, es un chiste. Ustedes tienen que saber esas cosas. ¿Pero por qué me lo exigen? Bueno, porque yo tengo que meter la premisa fáctica y después tengo que meter la premisa normativa. Entonces, para meter la premisa normativa o la solución, tengo que saber mucha jurisprudencia, normas, convenciones internacionales de derechos humanos, argumentos. Y por el lado de la premisa fáctica, bueno, tengo que saber todas estas para ver cómo conformo la descripción del hecho.
¿Cómo la compatibilizo con el plexo probatorio? ¿Cómo la hago combinar? Les digo una pieza procesal fundamental que en el siglo XXI toma una relevancia fenomenal y que antes era por poco descartada y tirada al tacho de basura. El alegato. ¿Era una mera formalidad o me lo van a cuestionar? Que era una mera formalidad. Bueno, metías todas las pruebitas que había juntado, metes el hecho de nuevo y le haces un alegato. A veces cuando estaba muy cansado ni hacía el alegato. Total, los jueces no le dan ni bolilla al alegato. Es fundamental. Es tu pieza procesal justificatoria del plexo probatorio y de la premisa fáctica. Es a donde vos desarrollás los argumentos de la premisa fáctica. Fundamental. Cómo realizar un buen alegato. Cómo dotarlo de conexión. En el alegato, ¿qué conectás? Bueno, conectás toda la descripción de tu hecho con todos los elementos de prueba que vos aportaste para corroborar ese hecho, aun cuando sea contradicho por la contraparte. Entonces vos tenés que saber eso. Tenés que saber alegar. Para saber alegar necesitas justificar el razonamiento probatorio que se utilizó. Toda la parte de psicología, la percepción de la realidad como un recorte, es fundamental para la premisa fáctica. Vemos lo que percibimos lo que percibimos y trasladamos lo que trasladamos porque estamos seteados de una manera determinada. Mire, les doy un ejemplo, lo van a ver seguramente en alguna otra materia de esta escuela. ¿Alguien vio el experimento del mono con la pelota de básquet? Bueno, hay un ejercicio muy rápido. Hay un ejercicio de neurociencia que hay 10 personas afuera, 10 personas adentro, y entonces los meten en un experimento y le dicen, bueno, a las 10 personas de afuera que se corre una cortina y ven a través de un vídeo a esas otras 10 personas, le dicen lo siguiente: ustedes tienen que contar cuántas veces las personas se pasaron la pelota de básquet. ¿Cuántos pases de la pelota de básquet hubo? Gana el que acierta la cantidad de pelotas, de pases, ¿no? Perfecto, buenísimo. Entonces, ¿están listos? Ya, arranquen, ya. Se ponen a ver cuántos pases hay de otro grupo de 10 personas que se pasan una pelota de básquet. En la mitad del ejercicio entra un señor de 2 metros vestido de mono, disfrazado de mono, de orangután. Listo. Entra, se queda un rato y se va. Termina el ejercicio. Le preguntan cuántos pases hubo de pelotas. Dice uno 74, otro dice 87, otro dice 52. Bueno, ¿a qué altura entró el mono? ¿Cuál es la pregunta de los 10? Adivinen cuál es la pregunta que se hacen. ¿Qué mono? ¿Qué mono? ¿Qué mono? No lo vieron. 2 metros mide el mono. Se pone en el medio de la escena. Pero yo le tengo que creer al ancianito que está en la esquina en el choque de la Kangoo con... ¿Entiendes lo que le digo? Es que yo le tengo que creer, no, pero una señora, pero pobre, si salió del almacén y vio el hecho, claramente vio el hecho, que no sé qué vio. Hicieron un ejercicio, está Kahneman que hace un ejercicio y mide las condenas que hacen los jueces dependiendo del horario en el que las dictan. Escúchenme lo que les estoy diciendo. Midieron nivel de condenas, es decir, cantidad, dureza de la condena en función de la hora en que fueron dictadas. A la mañana cuando tiene hambre, adivinen, ¿más alta la pena o más baja? Sí, más alta. Más alta.
después que comió el flan con dulce de leche, en Estados Unidos no comen flan con dulce de leche, pero después que te comer el flan con dulce de leche, ¿más alta o más baja? Más baja. Sí, es más baja. No, pero la subsunción del hecho en el derecho, el juez subsume el hecho en el derecho, Iuria novit curia se remos. ¿Entienden lo que les tengo que decir? Se remos, son una manga de mentirosos que desconocen por dónde pasa la ciencia, el mundo. Tendrá toda la razón del mundo, Kahneman, vos le dieron el premio Nobel, pero por otras razones. Pero no sé si tiene la razón del mundo, Kahneman o el ejercicio del mono. Lo que digo es que hoy repetir modelos jurídicos del siglo XIX para problemáticas en cuanto al razonamiento jurídico del siglo XXI es oprobioso. No saber teorías de la verdad es oprobioso. Y nosotros estamos con unas herramientas, pero básicas, parecemos, en el derecho nos da, en las facultades nos dan herramientas hiperbásicas. Bueno, entonces, por eso tenemos que, para ser jueces, fiscales, defensores, asesores, tenemos, bueno, epistemología jurídica, neurociencia, razonamiento probatorio, argumentación, lógica jurídica formal, lógica jurídica debilitada, vacancias en la formación de los abogados. Vacancias. Cosas que nos quedan, huecos que nos quedan y que tenemos que completarlo. ¿Pero por qué tenemos que completarlo? Porque si no hacemos mal nuestro trabajo. No razonamos correctamente, que es lo de la lógica de las decisiones. Una clase de lógica de las decisiones. Con un profesor medio pelo. Imagínense si estudian seriamente, ¿sí? Con un profesor serio. Pues un día venimos, hacemos un seminario con, no sé, con Marina Gascón Avellán, o hacemos algún seminario con Jordi Ferrer Beltrán, o hacemos con algunas personas que saben de este tema seriamente, no como yo. Pero importa que ustedes tengan conciencia, se vayan de acá con un par de conciencias. Una es que nos faltan algunos elementos para desplegar bien nuestras profesiones o nuestras tareas, y luego de que necesitamos más formación en esto, en la premisa. Tenemos que razonar. ¿Lo hacemos intuitivamente? Sí, no se preocupen. Intuitivamente el ser humano razona. La lógica es una disciplina que viene después de haber razonado, ¿ok? No esperar, la civilización humana no esperó a la lógica para empezar a razonar correctamente. La civilización razona correctamente, después vienen unos científicos que estudian cómo se razona correctamente. Venimos de atrás, no se preocupen que nosotros lo hacemos intuitivamente, prueba y error, y empezamos a razonar correctamente. Pero me gustaría que nos vayamos de acá con la idea de que el derecho y la decisión, la lógica de las decisiones, es una tarea dentro del mundo de lo plausible y no de lo matemático, de lo exacto, de únicas soluciones, sino de soluciones probables o altamente probables, y de que ustedes tengan que escoger una en detrimento de otras, y para escogerla necesiten argumentos, y que necesiten justificar internamente el proceso de razonamiento, internamente y externamente. Las premisas me las tienen que justificar. ¿Por qué decís que el auto A chocó al auto B y que cuando lo chocó antes había cruzado en rojo el semáforo? ¿Por qué decís eso y no otra cosa? Y me tenés que convencer de que con las razones que vos me das son las mejores razones para que yo te acompañe en ese recorte. Yo, en mi concepto teórico, solamente te acompaño en una propuesta argumentativa, pero yo, porque soy un relativista en materia de la verdad y porque creo que deberíamos preocuparnos más en cómo hacemos desarrollos argumentativos para tratar de convencer a otros que en demostrar cosas. Yo creo que el derecho no es un mundo de demostraciones. Yo no demuestro la premisa fáctica. Yo argumento suficiente como para que me acompañes en que ese recorte de la realidad es lo suficientemente razonable.
pero decir que yo demostré que eso existe es un problema epistemológico bastante fuerte. Entonces, me recuesto en la idea argumentativa de la premisa fáctica, es decir, yo trato de hacerte un discurso para convencerte de que eso sucedió así. El problema ético por detrás, o el debate ético por detrás, es que nosotros aceptemos que si ustedes aceptan esta idea mía, aceptemos que condenamos gente o que la dejamos libre, que le hacemos cosas a la propiedad o al honor o a lo que sea, por una construcción lingüística de algo que muy probablemente puede haber sido así. Eso me distancia de afirmar que Juan mató a Pedro. Pero después yo tengo que meterle la mocha a los 9 años a Juan, accesorias legales y costas, y tengo que dormir a la noche. Entonces yo creo que te tranquiliza el modelo decimonónico de decir que Juan mató a Pedro. Y no decir que de acuerdo a los elementos que te aportaron y de acuerdo a la reconstrucción lingüística de lo que supuestamente fue la realidad, hay una alta probabilidad de que Juan matara a Pedro, porque a partir de esa alta probabilidad lo vas a meter a Juan 9 años de prisión. Y eso te genera un problemita, ¿no? Mejor decir que Juan lo mató. Mejor, comprobaste que Juan lo mató. Listo, lo demostraron. Las partes demostraron que Juan mató. ¿Cómo demostraste? ¿Con qué elementos probatorios? ¿Qué nivel de certeza tenés? ¿Cómo podés afirmar con exactitud y no aproximación que eso sucedió? Apasionante es lo de la premisa fáctica. Bueno, como es la última clase y no tenemos nada más que dar, porque este era un tema que se agota fácilmente, les voy a dejar los últimos 10 minutos para que pregunten cosas. Les daremos algunas pautas sobre las 150 preguntas que les vamos a hacer en el examen. Igual no se preocupen porque tienen 20 minutos para responderlas. Son 150 preguntas. Es un examen fácil, general fácil. Hablamos del examen, quieren que hablemos del curso, preguntas del tema, lo que ustedes necesiten. Paula y Fran les dicen cómo es el examen. Sí, el examen va a consistir en 10 preguntas. 20, ¿no son? No, 20. 20, Sí, 20. me confundí con el Sí, curso 20, de 20 Alianza. son. 20. Perdón, en 20 preguntas que van apareciendo de forma secuencial. Esto es importante porque una vez que ustedes avanzan, recuerden que no pueden retroceder. Todas las preguntas son verdadero o falso o multiple choice. Paula, déjame acotar de todo lo que vos vas diciendo. Obvio. En general, nosotros nos fijamos muchos en las encuestas, tenemos pésimas encuestas, dicen que es la peor materia de todo el curso y esas cosas. Pero una de las cosas que nos critican más es que no puedan retroceder, ¿no? Que no puedan retroceder en el examen. Lo hacemos por algún pícaro, por ahí pagan justos por pecadores, pero si yo respondo y después de responder consulto en mi grupo de WhatsApp, yo sé que acá no hay ningún grupo de WhatsApp, pero si en el grupo de WhatsApp consulto y me doy cuenta que respondí mal, vuelvo para atrás, la corrijo, la hago de nuevo y todo el mundo se saca 100. Pero para evitar eso, como un picante del examen, le ponemos a decir, bueno, piense muy bien su respuesta, tiene tiempo, un montón, ahora Paula les va a decir, tiene mucho tiempo, piénsela bien, porque una vez que respondió no vuelve para atrás. Respondió, ya está. Si se equivocó, se equivocó. Así podemos desaprobar a algunas personas y nos genera satisfacción, digamos, desaprobar personas. Eso es lo que nos mueve en realidad, no nos mueve otra cosa. Paula. El examen que preguntaban en el chat va a ser el viernes 10. Se habilita a las 15 horas y tienen tiempo para hacerlo hasta las 15. No, hasta las 17. Hasta las 17. Estoy mareada, perdón. De vuelta. Se habilita a las 15, perdón. Y se cierra a las 17, o sea, cuentan con esas 2 horas para hacerlo. Una cosa que es importante es que si ustedes ingresan al examen después de las
15 horas, no es que van a empezar a computar a partir de ese momento 2 horas, sino que siempre va a cerrar a las 17. ¿Sí? Pueden entrar, Pueden pero entrar más tarde, se cierra claro. a las 17. Pueden, no sé, si necesitan entrar media hora más tarde, bueno, tendrán 1 hora y media para hacerlo, pero a las 17 el examen cierra y se envía con las respuestas que ustedes hayan marcado hasta ese momento, ¿sí? Después, no tienen nota antes de que termine las 17. Es Antes decir, de que nadie termine. tiene, claro, no tienen nota antes. Solo les va a aparecer la nota después de las 17 horas. Exacto. A partir de las 17 horas, en donde está el examen, ustedes van a poder ingresar ahí de vuelta y ahí van a ver cuál es la nota que se sacaron. Si tienen algún inconveniente técnico, ¿sí? Cuando están haciendo el examen, nosotros les dejamos un link para que ingresen a un Meet, que vamos a estar o Francisco o yo, para resolver cualquier inconveniente técnico que tengan en el momento de hacer el examen. No es necesario que se conecten para realizar la evaluación, sino que es solo por si tienen alguna duda, algún inconveniente. No Ahí encuentran dónde entran a la está el cámara, examen. abren la cámara y si no, no necesitan Exacto. conectarse al Meet. Si no, directamente se meten en el campus. Ese día, el viernes 10, va a estar habilitado recién ahí la solapa, donde ustedes van a poder ver el examen. Hacen clic en donde dice evaluación, ingresan como si fuesen los controles de lectura, ¿sí? Bueno, Ahora todavía no lo van a ver porque no está habilitado, pero... Y esto es importante. Las preguntas que están cargadas surgen todas o de los textos obligatorios o de temas que vimos en clase, ¿sí? No va a haber ninguna de un texto complementario, no va a haber ninguna extraña ni que no hayamos tocado en estos encuentros, sino que todas se pueden responder con eso, ¿bien? Tómense su tiempo, mi consejo, para responder cada una de las preguntas, porque realmente más allá de que son 20, tienen mucho tiempo, o sea, son 2 horas, si pueden conectarse a las 15, para pensarlas y para responderlas tranquilos. Y si tienen dudas, medítenla antes de continuar, porque bueno, después, como ya dijimos, no pueden retroceder. En general no tenemos inconvenientes, pero cualquier duda de vuelta, si necesitan ayuda en el momento, Francisco o yo vamos a estar disponibles. No sé, Fran, si querés sumar algo más, o si tienen alguna duda sobre esto. No, decirles que el recuperatorio la semana siguiente es exactamente igual, mismo horario, misma modalidad y vamos a estar también, o Paula o yo, para cualquier duda que tengan. Y una cosa también es que todas las preguntas del examen surgen de un banco de preguntas que nosotros tenemos, que son muchas preguntas cargadas por cada uno de los módulos y unidad. Por eso los exámenes no son iguales, ¿sí? Porque se eligen aleatoriamente 20 preguntas para cada uno de los usuarios. Sí, que la pregunta 1 de uno no es la misma de la Exacto. 1 del otro, sino que como son random, son aleatorias, entonces cada uno tiene su primera pregunta diferente. Puede haber alguna repetición de preguntas entre algún otro examen, pero tenemos un banco de preguntas bastante amplio como para... Pero no, Siempre se claro, responde no con van a los coincidir textos, ¿no? siempre. Fundamental. Sí. En general se responde con los textos. Tenemos alguna pregunta que deberían responderse con las clases, como para obligarlos a que hayan venido a las clases. Entonces, algunas de las preguntas se responden de algunas de las cosas incorrectas que hemos dicho acá. ¿Sí? Y una única aclaración, Amos, perdón, pero que pregunta Tamara en el chat, no es necesario que hayan completado todos los controles de lectura para rendir. Pueden rendir igualmente. Lo que sí tengan en cuenta es que si ustedes rindieron los 3 controles y aprobaron los 3, en caso de que tengan 5 o 5,50, o sea, no llena, está entre el 5 y el 6, ¿sí? Nosotros eso lo valoramos de forma positiva y en ese caso estarían eximidos de tener que rendir el recuperatorio. Pero bueno, si no lo rindieron no pasa nada, los controles rinden el examen y ya. Sí, es como una ayuda. El control es como para que Claro. vayan siguiendo el material y luego tener una ayuda si es que no llegaron al porcentaje. En general, hay muy buenos resultados en el examen, pues es un examen que lamentablemente no podemos hacer una práctica o un examen práctico sobre lo que hemos dado por la cantidad de alumnos, pero por eso es multiple choice, hay una
quizás una pequeña contradicción en hablar de argumentación y luego tomar un multiple choice, pero con 200 o 300 alumnos inscriptos, luego vienen a clases 100 o 100 y pico, que vienen la mitad, pónganle, es muy difícil evaluar de modo práctico. ¿Okay? Y un último consejo Sí. quizás, no, al ser verdadero o falso o multiple choice, no intenten buscar como la trampa. No, Las no hay trampa. consignas no están pensadas para ser capciosas, ni ser tramposas, ni ser como oscuras en eso. Son muy lineales. Sí, por lo menos eso es lo que intentamos que sea. Bueno. Así que háganlo con esa tranquilidad, ¿sí? De lo que leen Bueno. es lo que debería ser. Bueno, ha sido un gusto. Muchas veces no tenemos mucho tiempo para despedirnos. Hoy nos reservamos un par de minutos en nombre del equipo. Somos un equipo que trabaja hace un tiempito con esto. Les agradecemos mucho esto de un viernes a la tarde estar acá con nosotros. Para nosotros nos gusta muchísimo que nos acompañen, a disposición de lo que necesiten. Pueden mandarnos mensajes de texto, tienen nuestro Facebook, nuestro Instagram, lo que sea. Quedamos a disposición de ustedes. Ojalá que se vayan con muchas más dudas que las que tenían cuando comenzaron el curso. Si es así, nosotros nos ponemos muy contentos. Bueno, chao. Hasta luego. Chao, Chau, buenas chau. tardes. Hasta Chao, luego. muchas gracias. Buen fin de para todos. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.